Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Hola con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Somos Gonzalo Criollo y Jorge Forero y hoy les acompañaremos en la conducción. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023 y comenzamos con Frente Radiosa. Gracias, Jorge. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, también para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante. A la coordinación técnica desde acá, desde los estudios centrales, y a todo el equipo de producción que hace posible este programa semana tras semana. Y hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional, haciendo énfasis en la candidatura de Daniel Noboa. ¿Cómo leerla en el más amplio contexto de participación política de las élites en el Ecuador? ¿Hablamos de una renovación o se trata más bien de la continuidad de un proceso histórico de dominación? Para ello nos acompañan Anaí Makarov, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Juan Pacimiño, historiador, y Jonathan Báez, docente investigador de la Universidad Central del Ecuador. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. El resultado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales posicionó a Daniel Noboa como la gran sorpresa electoral. Esto en buena medida fruto de un debate presidencial del que resultó beneficiado y de un manejo intenso de redes sociales y territorio durante la última semana de campaña. Varios analistas afirman que aquello es también el resultado de un posicionamiento en muchos sentidos equivalente al de Javier Hervas en las elecciones anteriores, eludiendo el clivaje correísmo-anticorreísmo y evitando la confrontación asociada a él. Pudo presentarse como aparentemente externo a la disputa política de la última década en el Ecuador. A esto se suma su posicionamiento explícito a favor del sí en la consulta popular por el Yasuní, lo que puede haberlo posicionado favorablemente en al menos algún segmento de quienes se inclinaban ya en esta dirección. No obstante de esto, de todos los antecedentes que hemos planteado sobre la mesa, su candidatura es más cercana a poderes económicos del país tradicionales, especialmente ligados al sector bananero. Esto da cuenta de una vieja forma de hacer política, la captura del Estado. Solamente la Revolución Ciudadana supo romper y hasta cierto punto estas relaciones. La estrategia de varios de los grupos económicos ecuatorianos fue generarse una reputación a partir de figuras individuales o incluso entrando directamente en la contienda electoral, especialmente en este momento de ausencia del Estado. ¿Qué representa la entrada de Daniel Noboa? ¿Cómo entender esta aparente mezcla de lo viejo y lo nuevo en su figura? ¿Cuál es el proceso histórico detrás de su candidatura? ¿Qué tanto pesa su membresía dentro de la oligarquía nacional en la segunda vuelta? De esto y más hablamos hoy en Frente Radiosa. Sean todos y todas bienvenidas. Muy bien, empezamos con Frente Radioso, son las 18 horas con 7 minutos. Agradecemos inmensamente a nuestros invitados. Todavía no puedo ver a los invitados por Zoom, así que voy a empezar acá con quienes estamos en cabina. Jonathan, bienvenido a Frente Radiosa. Es siempre un gusto que estemos acá. Un tema importante con el que quisiéramos empezar es sobre todo dar una perspectiva y reflexión respecto a la familia Noboa en términos económicos para el país. ¿Cuál ha sido el papel de esta figura, de la familia Noboa en la dinámica política y económica nacional y en síntesis también de las élites en este sentido, élites bananeras que en este momento no son nuevas al momento de incursionar en política, hay que decirlo? Bienvenido a Frente Radiosa. Bueno,
Muchísimas gracias, queridos compañeros. Para mí siempre es un placer estar aquí en Radio Pichincha en diferentes horarios. Ya hemos estado con los Warmis, hemos estado también con en un momento Adrián, y en este momento compartir con ustedes también es espectacular. Así que desde las centrales damos un afectuoso abrazo tratando de compartir nuestras investigaciones. A ver, para hacer un poco más entendible este proceso, a mí me encantan los Simpsons. Yo trato de siempre poner un ejemplo así. Muchos de nosotros tal vez no recordemos, pero hay un capítulo espectacular y que me parece es el que desata todo el furor por los Simpsons, cuando encuentran un pez de 3 ojos, ¿no? Por la planta nuclear. Y en ese momento le empiezan a endilgar al señor Burns a partir de que su empresa contamina el río de allí. Y él se lanza para ser alcalde, no para mejorar la vida de las personas en Springfield, sino se lanza de alcalde para quitar las leyes ambientales. Y él lo dice de manera muy explícita, durante 3 discursos lo dice 3 veces, para bajar impuestos. Entonces, ahí nosotros vemos lo que tú mencionabas, Gonzalo, hace un rato, el tema de la captura empresarial. Es decir, personas que llegan no para buscar el bienestar común, el bienestar de las mayorías, sino para buscar únicamente solucionar sus problemas exclusivamente en el ámbito de una burbuja de las élites económicas, ¿no? En ese sentido, pues vemos que, por ejemplo, el presidente Lasso de alguna manera llegó y lo que quería hacer es, de alguna forma, generar mecanismos para que el mercado sea el que regule la vida de las personas, en lugar de que el Estado sea el que las esté regulando. Entonces, ahí podemos ver básicamente cómo estas personas llegan para beneficiarse en exclusivamente sus intereses, pero claro, esto en detrimento de la población. Lo pongo así de fácil. Recordemos nosotros cuando llegó Ledesma, ¿no? El ministro al Ministerio del Trabajo. Uno diría, si es que le importara el pueblo, haría legislaciones y regulaciones para que se proteja el sector laboral, que se supone que el Estado defiende a la relación más débil, en este caso el trabajo. Lo que nosotros observamos fue que cambió las normas laborales en 4 sectores: florícola, ganadero, turístico y, oh sorpresa, en el bananero. Ledesma, ¿quién o de qué grupo social pertenece? Era del grupo bananero, su hermano presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador, de la AEB, ¿no? Lo mismo pasa con, en este momento, la familia Noboa, ¿no? Dedicada exclusivamente al tema bananero y a otros más sectores que vamos a revisar el día de hoy. Lo interesante es revisar cómo cada uno de estos siempre está tratando de jalar a su lado. De esa manera llega, por ejemplo, para bajar el tema de impuestos, y hemos recordado cómo su vicepresidenta, ¿no? Abad menciona básicamente, no hay que pagar impuestos, hay que evadirlos. Como en un momento lo mencionó Aparicio Caicedo también, así sin ningún descaro, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos cómo la constitución de estos espacios básicamente producen que existan beneficios y búsqueda de llegar al poder político solo para cumplir pues con los mandatos y sus beneficios, que básicamente van a girar en torno a 3 espacios. Como dice el maestro Juan Paz de Miño, que ya en este momento se está conectando. Impedir que el Estado regule las relaciones, impedir que el Estado cobre impuestos e impedir que el Estado proteja a los trabajadores y trabajadoras, impidiendo la precarización laboral. Y pues con el tema de impuestos es al que yo me voy a referir exclusivamente durante este sector, develando, y esta es la perla que tenemos aquí en el programa, una serie de investigaciones que estamos realizando, y en este momento pues tenemos todo lo develado con el Grupo Económico Noboa. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver su relación del Grupo Económico Noboa con paraísos fiscales, el envío de divisas del Grupo Económico Noboa a paraísos fiscales, y también el espacio de impositivo también de el candidato Noboa. Entonces eso es lo que revisaremos el día de hoy. Gracias, Jonathan, en la introducción de esta clase. Jorge, por favor. Ese es el mal profesional que tenemos a veces en el mundo de la docencia. Jonathan, muchas gracias por tu introducción. Quisiera pasar a Anaí Makarov, que ya se encuentra con nosotros. Anaí, un tema que se ha venido trayendo a colación en los últimos días y que precisamente guarda relación con una de las áreas de potencial intervención de un gobierno de Noboa, tiene que ver precisamente con las relaciones laborales, y precisamente se habla mucho de la explotación laboral como un fundamento del poderío económico del sector bananero. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por compartir panel. Yo me voy a tomar un pequeño atrevimiento, sobre todo con el historiador presente, pero para mí, más que centrarnos en la figura de ese fue el furcio, Álvaro Noboa iba a decir, de Daniel Noboa, hay que pensar
en la forma en la que construyen y acumulan riquezas estos grupos económicos. Y para mí hay tres, también así muy esquemáticamente. Una legal, dos ilegales. La legal, que es desde el inicio del grupo, que es controlar el Estado para lograr políticas públicas favorables. Digo, esta es legal, pero es poco ética. Ya nos hablaba Jonathan de la captura corporativa del Estado. Esto implica ya sea concesiones, baja de subsidios, o por ejemplo, solo para dar un dato así histórico muy cortito, entre 1964 y 1976, el grupo, la exportadora bananera Noboa, triplicó su potencial. Tenía el 16% del control del mercado y les pasó el 48% del control del mercado. Y eso fue gracias a que los gobiernos militares le arrendaron la flota bananera, la flota ecuatoriana de todos los ecuatorianos a un bajísimo precio con un gran subsidio de combustibles y además le refrigeraron los barcos. Y ahí fue un momento en el que saltó a ser el exportador sobre todo con la exportación de banano, que fue el primero de sus formas de enriquecimiento. Entonces, esta primera forma es legal, pero no es ética. Las segundas dos formas tienen que ver con algo que nos va a hablar mucho más Jonathan, así que no me voy a meter mucho, pero que tiene que ver con la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Y la tercera forma tiene que ver justamente con el incumplimiento de normativas, especialmente la normativa laboral, digamos. En 2002 hubo un gran escándalo con la exportadora bananera Noboa por la explotación infantil, por el trabajo infantil, pero durante todo este tiempo, en las distintas investigaciones que hicimos, lo que vemos es que casi todo el sector, no solo Noboa, hay que decir también esto, no solo el grupo Noboa, tienen por lo menos el 50% de sus empleados en negro fuera de la afiliación laboral, a pesar de que hay en el Código Penal incluso pena de cárcel a quienes no afilien a sus trabajadores. Y esto por decir una de las formas de violación laboral. Pero, y esto es lo que me interesa plantear, es que para poder hacer esta extracción, por ejemplo, de la riqueza de los trabajadores a los cuales no se les paga lo que corresponde, no se cumplen sus obligaciones laborales y demás, otra de las formas de esto es, por ejemplo, la compra de la caja del banano por debajo del precio y con esto pasándole las crisis a los pequeños productores. Pero para todo esto necesitan del Estado. Necesitan del Estado tanto para las políticas favorables como para tener la certeza de que el Estado va a ser algo así como Shakira. Ciega, sorda y muda, que no van a hacer los controles ni laborales, ni ambientales, ni fiscales. Y para eso, lo que vimos en nuestra investigación es que fue fundamental el control del Estado local, pero también el control del Estado nacional. Entonces, en esta medida, uno podría decir, bueno, Daniel no es Álvaro, ¿no? No estoy hablando del grupo. Y podríamos decir, bueno, hay familias en donde el padre y el hijo tienen formas completamente distintas, pero en este caso habría que ver que el mismo Daniel Noboa en varios de sus spots señaló que él seguía la carrera iniciada por su padre. Entonces ahí yo quería traer otra cosa, supongamos de vuelta que no es padre-hijo, que no importa esta relación, podríamos mirar quiénes financian, cuál es el partido con el que viene Daniel Noboa y quiénes financian la campaña de Daniel Noboa. Porque tenemos varias formas, y en eso con Jonathan compartimos a veces espacios de trabajo, que es la captura corporativa del Estado, pero también los lobbies. Y una de las formas muy estudiadas de la forma en la que las élites influyen en las decisiones estatales tienen que ver con los financiamientos de campaña. Incluso si no pensáramos en el apellido compartido. Entonces a mí me parece que esto es fundamental sobre todo para desarmar esto. Bueno, el hijo no es el padre. Sí, el hijo no es el padre, pero el hijo forma parte del mismo grupo económico. El hijo recibe de ese grupo económico su financiamiento de campaña, y no solo de ese grupo, porque hay que mirar los otros grupos que están detrás. Me parece súper interesante ver los nombres que ya se dejaron ver, como el de la familia Wong, que es otra de las familias ligadas a la agroexportación, que también tienen estos mismos mecanismos de enriquecimiento, los tres que mencioné al principio. Con eso como para iniciar. Gracias, Anaí. Es importantísimo lo que mencionas, que el hijo no es del padre, pero está la familia, está el grupo, está la clase, ¿no? Entonces, sobre esa base yo te consulto, estimado Juan, bienvenido a Frente Radiosa. ¿Cuál ha sido el papel de la familia Noboa en la dinámica política nacional del Ecuador, como para cerrar esta primera parte de contexto de la conversación? Bienvenido. Gracias, Gonzalo y Jorge.
Gracias a Anaí y a Jonathan, a Frente Radiosa, a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Antes yo partiría de considerar que tenemos prácticamente 4 décadas de democracia representativa y constitucional en el Ecuador. Y no se produjo en esas 4 décadas un fenómeno como el que se ha dado en el año 2023. Los candidatos a la presidencia ya no son solo políticos, no pertenecen a partidos tradicionales. De hecho, los partidos políticos tradicionales están caídos históricamente y no hay partidos en el Ecuador. Ese es otro elemento a considerar, pero como nunca antes se presentaron para estas elecciones 4 empresarios y todos ellos millonarios y 2 de ellos multimillonarios. Uno de esos es la candidatura, es el candidato Daniel Noboa. Entonces, como que los empresarios han decidido no tener intermediarios políticos, sino participar directamente porque tienen desconfianza de aquellos que fueron antes sus intermediarios. Y por consiguiente, llegar al poder no es para hacer una labor social, ni de caridad, ni de promoción del bienestar humano con características de futuro. Es para preservar, para mantener, garantizar y reproducir sus negocios, tanto del empresario como tal, de aquel que se postula como candidato, pero evidentemente de su círculo. Entonces, este es un fenómeno muy interesante en el Ecuador y que ha sido estudiado poco todavía en América Latina. Yo hice referencia en algún artículo a Inés Nersesian, en la Argentina, que tiene un estudio sobre este tema. Pero en el Ecuador deberíamos ahondar, tomando en cuenta que el primer presidente empresario del Ecuador es León Febres Cordero, 84-88, y millonario además. Los otros han sido representantes de los gobiernos empresariales y que condujeron un proyecto de gobierno empresarial y de Estado empresarial en el Ecuador, particularmente en los últimos 6 años. En segundo lugar, considerando esta situación, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del banano, el banano tiene larga historia en el Ecuador. Comenzamos exportaciones desde inicios del siglo XX. No fueron importantes. Nuestros 2 países de exportación eran Chile y Perú. De hecho, la United Fruit, que es la primera empresa en incursionar en el Ecuador, que tiene un historial en Centroamérica y en Sudamérica, como en Colombia también un historial, pero realmente desastroso, un historial de violación de derechos, de muertes, de arbitrariedad, de corrupción en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, donde han estado, en la misma Costa Rica, donde se iniciaron. Bueno, son los que han participado en golpes de Estado para tener gobernantes a su servicio y desde inicios del siglo XX, perdón, bajo ese gobierno de verdadero incursión violenta como fue el de Theodore Roosevelt en 1901-1909, la política del gran garrote de la época. Entonces, bueno, volviendo a la compañía, la United Fruit tiene larga historia en el Ecuador desde los años 30. ¿Qué sucede? Aquí también es cierto lo que decían ahí. Cuando Galo Plaza Lazo llega al poder 1948 al 52, él lleva una especie de primer impulso desarrollista en el Ecuador, participar del Estado como promotor para el desarrollo. Y en esas condiciones se impulsa la producción bananera del Ecuador. La producción bananera que en una década crece en 400% frente a lo que había acontecido antes, de tal manera que el banano se convierte en el primer gran producto de exportación del Ecuador y suplantó al viejo cacao, cuya crisis desde 1920 en adelante ya no permitía ni siquiera tener ingresos suficientes para el país. Y en los años 60, desde los años 50 florece la producción bananera y en los años 60 ya tenemos configuradas las principales empresas de producción bananera del Ecuador, la Standard Fruit, la United Fruit, la empresa bananera Noboa, una europea que no recuerdo por el momento el nombre, son las 4 grandes empresas. Y es increíble, en el Ecuador la United Fruit no logró crear un verdadero enclave ni una verdadera Banana Republic como sí ocurrió en Centroamérica. Esto es importante. ¿Y por qué?
porque la oligarquía criolla hay que considerarla bien. Yo he seguido este tema muchos años igual, pero hay que volver sobre esto. La oligarquía criolla tiene una capacidad formidable de preservar sus negocios internos. Es el único país en el mundo probablemente donde la United Fruit fue suplantada por las empresas bananeras locales, entre otras la exportadora bananera Novoa. Además, si es que pensamos en el origen de la familia, bueno, desde el abuelo estaban vinculados a la United Fruit, ahí aprendieron al parecer el negocio y pusieron la bananera. En todo caso, pues la empresa bananera, las empresas bananeras de ese largo historial son de los años 50 y particularmente los 60. Y para concluir también esta primera parte, estas bananeras aprendieron o siguieron el modelo de la bananera principal, de las bananeras principales norteamericanas, la United Fruit y la Standard Fruit. Y sobre todo la United Fruit, esa es la empresa que inauguró la explotación y sobreexplotación a los trabajadores, la toma de tierras para garantizar su producción con hectáreas extendidas y en haciendas poderosas, la Tengel que tuvo la United Fruit, era una gigantesca, la más grande hacienda en la costa, y sobre la base de corromper gobiernos, corromper funcionarios, amenazarlos o buscar leyes que les favorezcan, y esa trayectoria que ya se tenía de esta United Fruit en Centroamérica, se aprendió también por acá y esas prácticas continúan. Así es que no es nada nuevo lo que ocurre en las bananeras en general, sobre todo con respecto a la explotación de trabajadores. Ese es un modelo aprendido de la vieja United Fruit Company que explotaba a trabajadores y no tuvo empacho en masacrar cuando había problemas de huelgas o de sindicalización, como ocurrió en Colombia con la famosa represión de los trabajadores bananeros, que me parece que son como 1.800, 2.000 muertos en una gran huelga que hicieron en los bananeros colombianos. Entonces, desde allí podemos examinar ese comportamiento anti-laboro, es decir, contra los trabajadores, que históricamente han mantenido las empresas bananeras. Yo conozco el estudio que publicaron Anaí y otras personas, que se llama Estado del Banano en Ecuador, Acumulación, Desigualdad y Derechos Laborales del año 2022, que es muy interesante. Bueno, y ahí nos dan cuenta de cómo es ese tipo de explotación en la cual se viola la ley, se violan derechos y no hay nadie que intervenga. Gracias, estimado Juan. Vemos que en esta nueva política hay mucho de la vieja Ecuador. Dale, Jorge. Bueno, identificando estas líneas de continuidad, una que nos señalaba Jonathan al inicio y a propósito de la cual nos anunciaba algo más de información es precisamente la cuestión de tributaria, ¿no? Ya en las últimas semanas varios actores de la dinámica política fueron señalando un poco el comportamiento del grupo Novoa, que parece mostrar precisamente una continuidad con las prácticas clásicas de los grandes grupos económicos del Ecuador, dentro de las cuales la evasión es una precisamente de estas actividades fundamentales. Cuéntanos entonces, Jonathan, qué has visto o qué han visto ustedes en la investigación que han realizado al respecto. Bueno, muchísimas gracias. También un saludo a mi querida amiga Anaí, a mi querido maestro Juan también, del cual voy a tomar un par de elementos de un libro muy interesante que él tiene que se llama Historia de Impuestos en el Ecuador. Primero me parece que es importante explicar el tema, porque a veces creemos que uno entiende qué es paraíso fiscal, qué es evasión de impuestos, pero más importante que eso es cómo me afecta a mí como ciudadano. Cuando una persona tiene un paraíso fiscal, es decir, tiene una empresa fantasma que le permite disimular su nivel de ingresos y le permite no pagar impuestos, lo que está haciendo en última instancia es afectar al ciudadano ecuatoriano. ¿En qué sentido? Cuando no paga impuestos, esto implica que hay menos dinero para salud, hay menos dinero para universidades, menos dinero para educación pública, menos dinero para los colegios. Es decir, cada vez que una persona tiene un paraíso fiscal, está no pagando la parte que le corresponde. Eso es, me parece que el punto prisma de esto importante. Porque muchos van a decir, pero ¿qué me importa que tenga paraísos fiscales? Que tenga. El problema es que nos afecta y dejamos de tener recursos. ¿Por qué no hay en los salones de clase proyectores, pizarras inteligentes? ¿Por qué no hay recursos? ¿Pero por qué? Porque hay
sectores que no pagan sus impuestos. Y en ese sentido, uno de estos sectores es el Grupo Económico Noboa. Entonces, con esta premisa, ¿no? La importancia de los precios fiscales que les ayuda a no pagar impuestos. El día que gana Noboa, yo me llevé un desazón, ¿no? El pueblo ecuatoriano sepultando a estos empresarios relacionados con paraísos fiscales. Esa fue una de las primeras investigaciones que hicimos y mostramos cómo Daniel Noboa, como Javier Herbas, como Sonen Hosner y otro candidato más tenían cuentas en paraísos fiscales. Alguna relación tuvieron en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, el día que yo posteo eso, digo, es verdad, esta es una tradición familiar. ¿En qué sentido? En 1993, Luis Noboa, ¿sí?, el abuelo de Daniel Noboa, ya tenía un offshore en las Bahamas. Es decir, durante décadas estas personas no han pagado los impuestos que le corresponden. ¿Qué implica esto? Que a tus padres, Jorge, a tus padres, Gonzalo, en algún momento les quitaron la oportunidad de irse a estudiar afuera, de tener educación pública, de tener una beca, de tener salud, porque estas personas no pagaban sus impuestos. Es decir, esto no es de ahora, esto ya es histórico, ya es algo que se va heredando. Uno dice, como decían ahí, hay mecanismos por los cuales se enriquece la familia. ¿Por qué mecanismos se enriqueció esta familia? A partir del no pago de impuestos. Entonces, todos los títulos que tiene Daniel Noboa, todas sus herencias, todas sus casas, probablemente devinieron de que alguna persona se haya quedado sin educación o sin salud. Entonces, eso quiero que quede muy claro de principio. Y su papá no se queda atrás. Él también con un offshore en Bahamas también, y al parecer otras más. Y como bien decían ahí, el Grupo Económico Noboa, sí, una cosa es ser padre e hijo, pero Daniel Noboa es parte integrante del grupo raíz del Grupo Económico Noboa. ¿Qué descubrimos nosotros? Este grupo tiene 141 integrantes. Tiene 17 de ellos en paraísos fiscales. Algunos se encuentran en Bahamas, son 11, y otros 6 se encuentran en Panamá. La Thai Justice Network elabora un ranking de los territorios más opacos en la sociedad, es decir, los que más te ayudan a ocultar tu riqueza. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Las Bahamas se encuentran en la posición 22 y Panamá en la 18, de un ranking de 141 países. Así que esto me parece que tiene que quedar muy bien claro. Un dato ahí también que encontramos es que Noboa suele decir, yo no soy como Lazo. Lazo salió con todo el tema Pandora Papers, pero le decía, yo no soy banquero. El Grupo Económico Noboa, del cual Daniel Noboa es integrante, tiene 4 instituciones financieras. Así que no soy banquero, tiene relaciones con el sector financiero. Y lo más preocupante que de alguna manera encontramos es que el Grupo Económico Noboa no solo que tiene sociedades en paraísos fiscales, sino que ha enviado divisas a paraísos fiscales. Mucho critican a la opción que está optando pues el pueblo ecuatoriano, que es la Revolución Ciudadana, con el tema de la dolarización, pero quien realmente afecta a la dolarización son las personas que sacan dólares, y más los grupos económicos que sacan dólares a paraísos fiscales. En 2019 el Grupo Económico Noboa sacó 12.77 millones y en 2020 18.20 millones. Es decir, el Grupo Económico Noboa en estos 2 años ha sacado aproximadamente 30 millones de dólares a paraísos fiscales. Entonces, me parece ahí que claramente uno ve qué le importa, su plata y sus negocios, su banco o su bananera o el país. Y pues, como dato final, para no acaparar la palabra, se habla de la deuda de 88-89 millones que tiene exportadora bananera Noboa. Actualizamos la deuda tributaria el día de ayer con fecha 3 de septiembre de 2023 y encontramos que la deuda total alcanza los 141 millones de dólares. Es decir, si es que una persona no quiere pagar impuestos, claramente es porque no le interesa el país. Entonces, como una persona con este conflicto de interés, si es que no paga per se, peor lo va a perseguir pues siendo presidente al Taita. Y aquí, solamente para referirme a esto como punto final, el maestro Juan Paz de Miño, en el libro Historias de Impuestos del Ecuador, claramente refleja cómo Luis Noboa es uno de los que menos paga impuestos. Y su nieto, Daniel Noboa, le sigue la pista. Ya vamos a informar cómo en el último registro que existe de sus ingresos, apenas paga el 4% del total de sus ingresos. Muchas gracias, Jonathan. Son las 18 horas con 33 minutos. Nos tenemos que ir a una pausa. Está escuchando Frente Radioso en Radio Pichincha 95.3 FM. Volvemos con Anaí Makarov, Juan Pazimiño y Jonathan Baez.
Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Muy bien, y regresamos a nuestro programa después de esta interesante primera parte en la que observábamos las continuidades históricas a propósito de la captura del Estado por parte de las élites en general y de manera un poco más particular a propósito de la familia Noboa. Y una expresión que llamó mucho la atención durante la semana anterior por parte de Daniel Noboa fue aquella en la cual marcaba distancia con respecto al gobierno Lasso, afirmando que en su caso él es un empresario y que esto es algo muy distinto a ser un banquero. Quisiéramos entonces arrancar esta segunda parte preguntándole a Anaí cómo ve ella esa diferencia entre estos dos sectores y qué implicaría en términos de un gobierno potencial de un empresario del corte de Daniel Noboa y precisamente este grupo económico del que estamos hablando para el Ecuador. Tu micrófono, Anaí, por favor. No te logramos escuchar. Ahora sí. Ahora sí, Perdón. gracias. ¿Ahora? Te Ahora sí escuchamos. No, decía que ciertamente no es lo mismo, porque las élites no son las mismas, y en esa medida sí hay pugnas de las élites por quién controla el Estado. Es decir, no es lo mismo en la medida de qué élites se van a beneficiar, pero como decía Jonathan también, lo que tenemos son grupos económicos con intereses diversos. Entonces, si bien hay un sector que se beneficia más que otro, también tienen los intereses diversos y, como decía Jonathan, también tienen algunos intereses compartidos. Pero a mí lo que me interesa cuando él dice no son lo mismo, no son lo mismo en relación a qué grupo más se va a beneficiar, pero son lo mismo en el tipo de política que van a aplicar. Y ahí cuando decía que había tres formas, ¿no? Una legal pero poco ética y dos ilegales, lo que en general pasa cuando estos gobiernos son capturados por intereses particulares, que son los intereses de las élites. Espero que me escuchen porque me sale que tengo mala internet. Te estamos escuchando. Te escuchamos bien. No sé si se me escucha bien. Sí. Bueno. Creo que tú nos Porque escuchas con un poco de delay, pero nosotros Sí. te escuchamos. Ahora te acabamos de perder. Las cosas del Zoom, ¿no? Bueno, estamos conversando en este momento en Frente Radioso, son las 18 horas con 37 minutos. Mientras Anaí retoma la conexión, podemos continuar con la conversación. Y creo que podríamos más bien... De pronto, Anaí, ahí creo que te tenemos de vuelta. ¿Sí? Por favor. Listo. Lo que sea es que lo que encuentran es mecanismos para legalizar lo ilegal. Es decir, Jonathan mencionó, por ejemplo, Ledesma. Tenemos que casi todo el sector agroexportador, porque además no es solo el sector bananero, son grupos con intereses, como decía, diversificados, tiene un amplio historial que también nos contaba Juan Pazmiño de violación a los derechos laborales. ¿Qué se hace? En vez de castigar esta violación, de hacer cumplir la normativa, lo que se hace es transformar la normativa y proponer formas de flexibilización laboral que hagan que lo que era ilegal se vuelva legal. Lo mismo en relación a las deudas. Jonathan nos hablaba de la deuda que tienen con el fisco, de la que se puede comprobar, ¿no? De la que no está en paraísos fiscales, sino la deuda comprobable, las deudas con el SRI. ¿Qué hacen estos gobiernos? Llegan al poder y condonan la deuda, como ya pasó en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, uno podría decir, no es tan parecido al de Lasso, bueno, quizás es más parecido al de Lenín Moreno, que había estos intereses, pero tienen muchos intereses en común. Y ahí está lo particular también de las élites, que la conformación de élites y la conformación de grupos económicos ha generado que esas pugnas históricas entre la costa, la sierra, entre exportadores, productores, sean cada vez menos porque los intereses están cada vez más diversificados y comparten muchísimos intereses. Intereses, como de vuelta, como digo,
para estos grupos económicos que no son, y Jonathan lo decía bien, no son los intereses para garantizar fondos para salud, fondos para educación. Hablaron, la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta es mucho más explícita en esto, ¿no? En sus intereses de por qué el Estado tiene que hacerse cargo de la salud o de la educación de todos. Pero sí quería dejar como esto claro, ¿no? Hay procesos, tomar el Estado, que además en otros casos la toma del Estado es más corporativa. En este caso, estas corporaciones son familiares, tienen nombre y apellido. Y estas corporaciones y tomar el Estado implica, por ejemplo, la posibilidad de legalizar lo que era ilegal. No solo de seguir sacando, sino de profundizar, me parece fuertemente, el tema de flexibilización laboral, el tema de tratados de libre comercio, algo que Lasso lo intentó de todas las formas y no lo logró no porque él no quisiera, sino porque no quieren firmar los tratados con nosotros. Pero ahí hay unas cuestiones que, cuando Daniel Noboa dice que va a respetar el Yasuní o dice que va a respetar el Chocó andino, uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con las fumigaciones? ¿Qué va a pasar cuando eso entre en contradicción con la firma de tratados de libre comercio? ¿Cuál es su verdadero compromiso ambiental por encima? ¿Va a estar el compromiso ambiental por encima del compromiso con el capital? Yo creo que no. Eso Claro, como porque para... finalmente termina de mencionar Anaí, especialmente sobre el rol de clase en el que juega Daniel Noboa. Sobre esa base, en un momento de ausencia del Estado, estimado Juan, el lugar de las fundaciones, de la filantropía, llega a tomar un rol fundamental. Digamos, la figura de Álvaro Noboa y su esposa Anabela Sin ahí, creo que es una que llega a la cabeza inmediatamente, pero también hay una puesta en escena por parte de Daniel Noboa y su esposa Lavinia. Son como una familia modelo en redes sociales también. Y ahí yo te consulto, ¿es esta una renovación estética o ideológica por parte de la oligarquía? ¿O se trata de un cambio del rol tradicional también que han tenido donde en la sociedad ecuatoriana? Por favor, te escuchamos. Vaya, he tenido que un poco reírme del asunto porque a los historiadores, a los científicos sociales, a los que hacemos academia, a los periodistas bien informados, a las personas que comúnmente pueden comprender mejor las cosas e incluso viajar, es indudable que no estamos hablando de empresarios modernos, de empresarios a lo que Schumpeter creía, ¿no? El empresario innovador que va adelante y por eso se habla del empresario schumpeteriano. O de lo que Marx creía, la burguesía que revoluciona constantemente los medios de producción, mueve fuerzas productivas, adelanta a la sociedad. Aquí estamos hablando de verdaderas oligarquías contemporáneas que tienen la etiqueta legal de empresarios, pero que en su comportamiento recuerdan lo que fueron las tradicionales oligarquías. Y ustedes decían, Gonzalo, Jorge, decían al iniciar el programa, si es que el padre tiene culpa de los hijos. He tratado de demostrar que las prácticas de las empresas en general, las empresas bananeras, son tan tradicionales que derivan de los comportamientos de la United Fruit. En cuanto a política laboral, en cuanto a la ocupación del espacio, en cuanto al comportamiento frente al poder político, como dice Jonathan en muchos artículos, la captura del Estado es para eso, para el ejercicio de ese poder desde el Estado, protegiendo ese mismo poder privado y oligárquico. Y si los padres no tienen la culpa de los hijos, bueno, en materia tributaria también hay que recordar, y voy a tomar del mismo libro que citaba Jonathan, alguna referencia que yo hacía sobre la revista Vistazo. Vistazo en octubre de 1968 publicó un artículo que se titula ¿Quién paga impuestos en el Ecuador? Y Vistazo de ese año reconocía que por primera vez en la historia había un ministro, Luis Guzmán Banega se llamaba, que había dado a conocer las listas de quienes habían declarado impuesto a la renta y quienes pagaban o no. Y Vistazo destacaba en Quito a Manuel Gijón y Flores, hijo de don Jacinto Gijón, líder del Partido Conservador, que decía ha sido el más fuerte contribuyente como persona natural que ha tenido el país. De un ingreso de 2 millones de sucres ha pagado más de 1 millón al fisco. Y continuaba Vistazo. Por otro lado, observamos el caso inverso.
señores de gran fortuna como don Luis X Marcos y don Luis Noboa Naranjo, que han pagado las irrisorias cantidades de 15.000 sucres y 3.780 sucres respectivamente. 3.780 sucres, año 1968, respectivamente, a título de persona de renta personal. La revista agregaba, se podrá advertir que existen empresas muy grandes y poderosas que no son grandes contribuyentes a pesar de su evidente prosperidad. ¿Se repite o no ese comportamiento hasta la actualidad? Estamos hablando de los años 60, del auge bananero y de la familia que hoy representa a todo un grupo de poder en la candidatura de Daniel Noboa y de la intención de continuar capturando el poder para esas élites. No son empresarios schumpeterianos, no son empresarios modernos, son viejas oligarquías, además con sus viejas consignas de Estado achicado, de no tener trabajadores bajo normas reguladas como derechos, privatizarlo todo, de aprovechar de los recursos públicos porque consideran que esos recursos les deben pertenecer para poder fomentar sus propias empresas y, sin duda alguna, ahora el factor político, conducir los estados para el beneficio de las empresas, del círculo, de los grupos de poder. En lo que Jonathan ha tenido notables estudios sobre los grupos de poder en el Ecuador, y esos grupos tienen unas ramificaciones por todo tipo de empresas, concentran la riqueza del país, los impuestos, saben cómo evadirlos, cómo argumentar incluso para sostener que en el Ecuador existen altos impuestos, que no es así. Y por consiguiente, si nos limitáramos a analizar el comportamiento de los candidatos desde la perspectiva individual, el hombre, la mujer, cómo llevan la familia, bueno, nos vamos a quedar cortos frente a lo que más bien la historia nos permite demostrarlo. Es decir, hay un comportamiento histórico oligárquico que se remonta a la época, además del cacao. En el Ecuador hay que recordar el periodo de los grandes cacaos, como se llamaban entre 1912 y 1925, cuyo disfrute de riqueza incluso lo hacían en Europa, ni siquiera vivían en el Ecuador, tenían a controlar las haciendas casi anualmente y lo hacían por intermediarios porque su vida seguía siendo en Europa. Así es que esa es la forma en que aparecen estos grupos de oligarquías que bajo la etiqueta legal de empresarios continúan lo que ha sido su tradición, explotar el trabajo, estados mínimos, aprovechar recursos públicos y ahora capturar los estados para que políticamente se conduzca la vida nacional en favor de esos intereses. Intereses no de grandes empresarios, benefactores, que reproducen, tú nombrabas una fundación, no como la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford, que te dan becas para estudiar en universidades norteamericanas. ¿Qué fundación empresarial ecuatoriana hace un asunto parecido? Hay que preguntarse en general, no ya en particular de uno de ellos. ¿Qué hacen para ello? Hace años que se dictaron leyes para que se rebajen los impuestos los empresarios mientras contribuyen al fomento de arte. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los bancos? Compraban grandes obras de arte, gran apoyo con fundaciones a los artistas. Cuando sobrevino la crisis bancaria desde mediados de los 90 y comenzaron los salvatajes bancarios y finalmente cerraron muchos bancos, varios de esos bancos entregaron obras de arte, etcétera, como pago de la deuda que quedó al Estado. Y hay un trabajo muy interesante que de hace años atrás también de Alberto Acosta, que hacía cálculos de cuánto había costado esos salvatajes y de cómo se resarcieron estos empresarios entregando bienes, y decía que había una moto allí, una moto que costaba no sé cuántos millones de dólares. Bueno, una moto se valoraba en sucres, perdón, cuántos millones de sucres de la época, que hoy serían unos cuantos miles de dólares, pero más allá de lo normal, y que así se resarcían entonces del pago de las deudas. Así es que tenemos los ecuatorianos me parece a mí que tenemos que tener conciencia, adquirir conciencia de que hay comportamientos oligárquicos que perduran entre los empresarios
Y esos son los comportamientos que impiden el desarrollo nacional. No hay acciones caritativas, entregar leche, entregar colchones, entregar cuáquer o cualquier otro producto. No, no hacen la transformación social que el Ecuador requiere, sino que responden a esa visión caritativa frente a unas masas a las que siempre consideraron como peligrosas, como dignas de mantenerles a raya y, si es que es necesario, reprimirlas. Así tenemos Gracias. nuestra historia, ¿no? Gracias, Juan. Es importantísima esa reflexión finalmente, porque siempre es el deseo de que ojalá alguna vez tengamos élites que piensen en innovación, en el desarrollo del país y no solamente en sus rentas. Mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando también y nos mandan sus mensajes. Me dicen acá por interno, no dejen de hablar de la tía de Novoa. Es la, entre comillas, cara lavada de la familia, échale innovadora y moderna. Y también nos hace consultas sobre la situación de la Clementina después de la incautación también. Vemos si el tiempo nos da para poder abarcar este tema. Dale, Jorge. Muy bien. Jonathan, yo quisiera que siguieras con un poco las primicias, digamos, novedades que están descubriendo en la investigación que están desarrollando y cómo vamos encontrando precisamente este tipo de continuidad entre viejas prácticas y nuevas prácticas de las que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Sí, bueno, pues yo quisiera decir, justo siguiendo la idea que nos dejaba el maestro Juan Paz de Miño, dicen que lo heredado no se hurta y el señor Daniel Noboa pues parece que lo hace bastante bien. Yo me atrevería a decir que es una nueva generación de la vieja oligarquía, porque así como su abuelo pagaba la irrisoria cifra que nos mencionaba Juan de 3.780 sucres, Daniel Noboa en el 2020, que es la última cifra que tenemos de grupos económicos. Ojo ahí también, ya quiero mencionar esto. Sacamos nosotros los grupos económicos grandes ganadores de la pandemia, que lo tenemos ahí en nuestro portal de coyuntura. Pero no hemos podido actualizar el estudio porque no presentan la base de grupos económicos hace 3 años. No sabemos en el gobierno de Lazo quién ha salido beneficiado. En el de Moreno, Lazo aparece como el cuarto de ingresos personales que más se enriqueció en el país. Pero no sabemos qué ha pasado, entonces por eso la cifra última, ¿no? En el año 2020, Daniel Noboa gana $154,838. O sea, registra que gana. Quizás es más, pero bueno, digamos que es lo que gana, ¿no? Él mencionaba que el salario básico unificado en el Ecuador es $450. Le pido a Gonzalo, por favor, mientras yo termino la idea, que multiplique 450 por 12. A ver, ¿eso a cuánto corresponde de lo que él ganó en el año 2020? Bueno, en 2020 es 5.400, profe. Ya, 5.400, menos del 3%, y según él es demasiado. O sea, en un año no va a ganar, en 10 años no va a ganar lo que gana él en uno solo. Entonces, aquí vamos viendo esto. Y del total, el total recaudado, ¿saben cuánto pagó de impuestos? Perdón, ¿cuánto es el recaudado? $6,276. Esto corresponde al 4%. Es decir, de cada dólar que tiene de ingresos, paga 4 centavos. Cuando la media del Ecuador, por lo menos debe ser el 10, el 12%. Entonces aquí estamos viendo sus mecanismos de ilusión puestos en acción. Y aquí nuevamente quiero traer la idea esta del tema de la ilusión. Les acabo de mencionar que hay una deuda en este momento del Grupo Económico Noboa de 141 millones. Esa es la deuda que tenemos registrada, la deuda. Yo me pregunto, 30 años de ilusión tributaria, ¿a cuántos dólares significa el día de hoy? ¿Cuántas escuelas no se construyeron? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas becas no se dieron? ¿Cuántos hospitales no existieron? ¿Cuántas oportunidades de matizar la desigualdad y la pobreza no se dieron porque había esta situación? Nosotros en un artículo que se publicó en la revista Economía, que se llama Hilando la desigualdad de grupos económicos y precios fiscales, estimamos que por cada precio fiscal que tiene un grupo económico deja de pagar 1.9 millones de dólares. Entonces, es muy importante que tengamos esto en consideración cuando pensemos, ¿estas personas realmente van a ir a hacer que se cobre impuestos? ¿O realmente lo que van a hacer es hacer exoneraciones impositivas y básicamente perdonar los impuestos que no se han pagado? En ese sentido, al compañero o compañera que hacía la pregunta de la Clementina, tenemos que la Agrícola Bananera Clementina tiene una deuda en firme de $5,667,000. Deuda en firme, deuda que no ha pagado.
Entonces ahora le escuchaba al candidato Andrés Arauz en la mañana que decía, si es que tanto le importa al país, al señor Novoa, pague los que le debe. Pague en este momento los 144 y por favor que haga cuenta de los 30 años que ha tenido paraísos fiscales, cuánto eso asciende. Y eso seguramente va a solventar lo que necesita el Ecuador y muchísimo más. Muchas gracias, estimado Jonathan. Para ya ir a la parte final, nos quedan 5 minutos, el tiempo siempre vuela en estas conversaciones que son interesantísimas. Estimada Anaí, ¿qué puede esperarse de un gobierno de Noboa desde una perspectiva de clase? Lo voy a poner en los términos que incluso en Argentina se ha caricaturizado en los últimos días de una manera fuerte sobre una república bananera. ¿Qué significaría esto? Por favor, Anaí. Yo quisiera sumar a algo que dijo Jonathan en sus cuentas, es cuánto sumaría de lo que no le pagó a sus trabajadores en estos últimos 50 años más en realidad, ¿no? O si pensamos en que la exportadora bananera Noboa, principalmente sus trabajadores del sector bananero, que es el que yo más conozco. Pero decimos, el grupo es más amplio que eso, ¿no? Y ahí hay otro elemento que es la manera en que estás, digamos, empezó como exportadora, porque además la estructura productiva del banano, algo nos hablaba también más antes Juan, fue diferente al de Centroamérica, ¿no? Fue que las exportadoras concentraran en un país de múltiples pequeños productores. Entonces, han llegado a decir hace no mucho, desde Comercio Exterior, que la producción bananera en el Ecuador era una producción de economía popular y solidaria, porque hay un 78% de pequeños productores, pero este 78% tiene el 22% de la tierra cultivada, mientras solo el 4% tiene casi el 50% de la tierra cultivada. Pero hay algo que también fue bastante importante del Grupo Noboa, fue la manera en la que concentró tierra. En los años 90, la manera de concentración de tierra era a través del endeudamiento de los pequeños productores, que se endeudaban para producir y después no podían pagar la deuda y la pagaban con sus propias tierras. Entonces hoy cuando uno visita a los trabajadores y trabajadoras bananeras, lo que encuentran es que sus padres eran productores, que perdieron tierra, buena parte a favor del Grupo Noboa, no es el único, pero que fue una de las formas de concentración de tierra, y hoy son trabajadores. Entonces, digo, a esta suma, a esta forma de hacer política, esta forma de acaparamiento que ya dijimos, yo mencionaba estas tres, lo que se puede esperar es una política que beneficie a unas élites que además son élites sumamente rentistas, no reinvierten. Son élites que se llevan la máxima riqueza, extraen la máxima riqueza con estas tres formas, pero que no generan una política de reinversión ni en la producción, ni en sus empleados, dándoles condiciones dignas de trabajo y de salarios, ni lo van a hacer con el país. Creo que eso es un poco lo que puede esperarse rápidamente. Muchas gracias, Anaí, por esa reflexión y un poco recorriendo todo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Queda uno con la sensación precisamente de que esta aparente novedad, una vez empezamos a raspar, vamos viendo como detrás lo que se esconde son unas prácticas que precisamente constituyen la propia historia del país. Y quisiera aquí retomar un poco para concluir el programa, invitando a Juan a hacer una reflexión final, esta clasificación, digamos, de actitudes, de comportamientos por parte de las élites ecuatorianas y por parte del grupo que representa a Noboa y su familia, como una combinación de ilegalidad y de ilegitimidad, ¿no es cierto? Podemos estar hablando entonces de una economía criminal finalmente, porque estamos hablando claramente de este tipo de comportamientos. ¿Cómo caracterizar eso también a la luz precisamente de la evolución histórica de las oligarquías criollas? Claro, podemos calificar como economía criminal, como economía mafiosa, como economía típica de los oligarcas, de empresarios neoliberales, etcétera, etcétera. Pero finalmente, pues, hay dos elementos que son más graves que cualquiera de los otros económicos, que se tomen tierras, que eludan impuestos, que utilicen el Estado, etcétera. Son los dos elementos fundamentales. Uno, el trabajo, y dos, el bienestar social en general, ¿no? Pues resulta que estas oligarquías convertidas en empresarios modernos violan sistemáticamente el Código del Trabajo, violan sistemáticamente la seguridad social y se quejan que las leyes laborales y la seguridad social
impiden el desarrollo de sus negocios. Vaya, qué falacia más grande para justificar su propia actuación en esos campos. Y el segundo elemento, claro, al negar este tipo de derechos, impiden el desarrollo social, impiden el progreso de las familias, porque esas familias que trabajan para ellos en las condiciones más precarias reproducen el ambiente de la pobreza y de la miseria a un ámbito de familias ampliadas, y que ya no es solamente el grupo nuclear, es la familia ampliada, es el grupo de parentelas, es el barrio, es la comuna, y entonces tenemos ahí una base social en que la miseria perdura precisamente porque no se cumplen las leyes laborales. Y terminaría con dos cosas, ¿no? Uno, hay que reforzar las leyes laborales, el Código del Trabajo, tener un gobierno capaz de, con voluntad política, defender esos derechos. Y dos, aunque son tibias las leyes con respecto a los trabajadores y la seguridad social, porque recuerden que en el año 2011 los ecuatorianos aprobamos en un referéndum que la no afiliación a la seguridad social sea una infracción penal. Resulta que cuando uno lee el Código Orgánico Integral Penal, las sanciones son realmente ínfimas frente a lo que debería ocurrir por haber violentado contra el desarrollo humano. Así es que el mensaje más bien sería, lo que más nos debe preocupar es la calidad de vida que están creando esas empresas y reproduciendo, es decir, la miseria, la pobreza, la falta de derechos. Y esto es lo que más deberíamos preocuparnos para solventar y resolver en la sociedad en un futuro gobierno. Un gobierno de empresarios, ya se ha demostrado en nuestra historia y en la historia de América Latina, no obra para solucionar ese tipo de problemas sociales. Sí para solucionar el problema de sus rentabilidades, de su crecimiento, de su ampliación de negocios. No vienen a solucionar los problemas sociales, los problemas del trabajo y los problemas del progreso humano. Esto es lo que hay que entenderlo mejor. Gracias, estimado Juan. Son las 19:01. Esto fue Frente Radiosa. Como todos los lunes, nos vemos aquí a las 6 de la tarde por Radio Pichincha 95.3 FM. Gracias a nuestros invitados, nuestra invitada. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.